Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Pues aquí miren nuevamente en el segundo día de exposición de Adictos al Arrecife. Pues vamos llegando, pandilla. Vamos a mostrarles qué pasa el día de hoy. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Saraí. Saraí, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en Adictos al Arrecife 2020? Pues muy padre. Estamos viendo los diferentes corales, los accesorios, las lámparas. Está todo muy padre. ¿Recomiendas a la pandilla venir Sí, cada año aquí a la Expo sí, Adictos claro al que Arrecife? Sí, está muy padre todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Aquí estamos con otros fanáticos del Arrecife que vinieron a hacer sus compras a la Expo. ¿Cómo se llaman, hermanos? Gustavo. Yo, Uriel. ¿Cómo ha sido su experiencia? No, la verdad es que está súper padre. Venimos el año pasado y creo que ahorita nos gustó más porque, bueno, para empezar el espacio está más amplio y la verdad es que traen una gran variedad, la cual pues si quieres seguir viendo y das vueltas de que no te decides cuál y cuál, entonces sí nos agradó muchísimo. Y ahorita ustedes, ¿qué han comprado? ¿Qué se han llevado, banda? Yo compré ahorita una lámpara para mi Rift de Sirius. Del SAR. Del SAR, perdón, del SAR de LED. Y también compramos unos corales acá con Central Reef. Ok, perfecto. Unos candy, llevamos ahí unos cuantos. Un poquito de todo y van a seguir viendo qué más, ¿verdad? Sí, ahorita ya nada más estamos registrándonos para la rifa. Okay. Tanto de la de acá de
la Expo como la de la Prime. La Prime. Pues mucha suerte y pues síganse divirtiendo. No, Gracias. pues muchas gracias, hasta luego. Amigo, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Jesús, Jesús, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia aquí en Adictos al Arrecife 2020. pues muy bonito. Muy bonito, Sí. ¿recomiendas a la pandilla venir? ¿A qué Sí, veniste sí. tú? Cuéntanos. Pues a echar un vistazo de todos los corales que tienen. Nos visitas desde España, ya te escuché el acentito, Sí. ¿verdad? ¿Y qué te parece? Hay esto acá en España, cuéntale a la pandilla un poquito cómo se vive el arrecife del otro lado del continente, cuéntanos. Pues también se vive muy bonito. Yo creo que es más difícil encontrar tanto coral. Aquí hay mucho coral Ok. importado y es impresionante ver tantas diferentes especies de corales, ¿no? Correcto, entonces tú ves un poco de más variedad aquí en México Sí, que, sí, que sí, en España. Sí, sí, sí. Y hay más sitios, hay más tiendas Ok. y más gente que se dedica al arrecife. ¿Y ahorita qué te vas a llevar, amigo? No lo sé todavía. Estoy mirando qué puede, Aún no te qué puede decides. caer. Todavía no. Perfecto, muchísimas gracias. ustedes, muchas Diviértanse. Con otra invitada más aquí en Adictos al Arrecife 2020, ¿cómo te ha parecido la Expo? Primero que nada, ¿cómo te llamas? Daniela, Hola Dani, ¿qué te ha Hola. parecido la Expo 2020 de Adictos al Arrecife? la verdad es la primera vez que yo vengo. Ok. Es la primera vez que andamos conociendo este mundo de los arrecifes y me encantó la expo Ok. porque cada uno de los expositores tiene su toque que lo Ok. diferencia, tiene piezas que uno no conoce, que uno son totalmente nuevos, te dejan sorprendido colores, tamaños. ¿Apenas vas a montar tú tu acuario o ya tienes Sí. un acuario? No, apenas vamos a montarlo. Y ya tienes decidido qué va a hacer, cuéntanos un poco de eso. Pues el proyecto es empezar con una fraguera, es lo que queremos iniciar, entonces venimos justo a Al lugar conocer, indicado, ¿verdad? venimos sí, a enamorarnos más de esto, a conocer, a que los expertos nos den su punto de vista, Ok. a también saber precios. Tocando ¿no? ese tema, ¿cómo se han portado los expositores con la banda? A todo dar, ¿eh? A todo Sí. dar, han sido todos muy amables, todos te aconsejan, te explican lo que tú les preguntes y todos muy buena onda. Perfecto, pues síguete divirtiendo, mi querida Dani, Sí, cuídate muchas mucho. gracias. Seguimos aquí con más invitados. Buenas tardes, hermano, ¿cuál es tu nombre? Edgar. Edgar, me voy a pasar por acá tantito, Edgar, perdón. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia aquí en Adictos al Arrecife 2020, hermano. Pues está muy padre, sí hay bastantes corales, nada más que sí, pensaba que iba a haber un poquito más de gente, pero está bien el ambiente. Sí, ahorita más que nada por los temas de COVID y demás no puede estar aglomerado, pero lo que nos interesa son los corales. ¿Cómo has visto las piezas, hermano? Pues hay muchos
muchos duros, muchos suaves. Creo que faltaron un poquito de blandos, pero en general los corales están muy bien, las piezas, todas las que he visto. ¿Y ya sabes qué te vas a llevar? Sí, parece que me voy a llevar una galaxia y unas SOAS, una Super Caos. Hermano. Pues síguete divirtiendo, muchas gracias. Muchas gracias. Pues seguimos aquí, pandilla. Aquí hay otro invitado más. Amigo, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Francisco, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en Adictos al Arrecife 2020? Pues muy padre, la verdad. No habíamos tenido oportunidad de venir hasta ahora. Okay. Y nos gustó mucho cómo está Sí, este lado, cuéntame todo. qué es lo que más te ha gustado que has visto. Pues los corales, es lo que más nos llama la atención, las piezas que tienen los exhibidores y pues también los precios que están bastante accesibles. Súper accesibles, ¿verdad? Sí. ¿Ya pensaste qué te vas a llevar? ¿Ya tienes en la mira o sigues decidiendo? No, sigo decidiendo porque Sí. ya quiero meter poquito al tanque. Ok, perfecto. Pues que siga tu experiencia súper chida. Cuídate mucho y gracias, hermano. Gracias. Hermanito, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alex, Alex, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia aquí en Adictos al Arrecife. padrísimo, gran compañía con todos los amigos ya conocidos. Sí, ¿de cuánto es tu tanque, hermano? Cuéntanos. Son 300 litros. 300 litros. ¿Y ya pensaste qué te vas a llevar o sigues decidiendo? Ya un espumador todavía, ahorita vamos a ir por allá. Cuéntenos un poquito, ¿qué ha sido su experiencia aquí en Adictos al Arrecife 2020? Bueno, pues voy llegando, pero me gusta mucho el ambiente Ok. marino y pues vengo a ver qué productos. Entonces apenas se va a dar el rol para ver Así qué es. encuentra. Así ¿Y es. en su mente trae algo que tenga pensado llevarse o encontrar? Un skimmer es lo que ¿Skimmer? venía a buscar y ya conseguí unas piedras stack. Perfecto. ¿De qué capacidad es su acuario? Es pequeño, es de 45 litros. Un nano, pero luego son los más bonitos. Sí, me ¿No? gusta. Bueno, tengo también dulce, pero Ok. me gusta también el marino. Perfecto, pues ojalá que la experiencia sea placentera y muchas gracias por ¿De qué? Al contrario. hablar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Aquí, pandilla, vénganse. Aquí hay otro invitado más. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo se llama? Andrés Uribe. Andrés Uribe. ¿Y usted, señorita? Ay, es penosa. Sí, algo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido su experiencia aquí en Adictos al Arrecife 2020. Pues mira, haz de cuenta que es la primera vez que vengo. Ok. Entonces, pues digo, ya tenía muchas ganas de venir, pero pues digo, por este pequeño desajuste de la pandemia, pues está muy tranquilo, ¿no? Y ahorita Entonces, que usted que toca ese tema para la pandilla que no pudo venir por eso del miedo al COVID, ¿cómo usted ve todo lo que están implementando aquí como protección? bueno, pues está muy bien. De hecho, pues así que lo básico, ¿no? Alcohol y todo. Hasta te dan tu baño. Exacto, el esterilizante, Exactamente, te dan tu bañito. Pero sí, está bien, de hecho, muy bien. Sí, ¿Y ya vamos. sabe usted qué se va a llevar el día de hoy o apenas sigue No, viendo? de hecho, igual, digo, hay que ver, estamos todavía cotizando. Ok. No, nada más lo básico, ¿no? Bacteria y lo que haga falta Correcto. para tu acuario, pero sí está muy bien, de hecho está tranquilo y está muy bien. De hecho, para un domingo, digo, sí dominguear. hace falta gente, francamente, Claro. porque pues ya con bastante gente, pues esto se pondría mucho mejor, pero Correcto. bueno. Pues vamos a ver si al ratito se empieza a llenar ese último día. Hoy sacan las ofertas buenas. Esperemos. Hay que esperarnos a ver qué sacan, ¿no? Claro que Muchísimas sí. gracias, que Hasta se luego, divierta estés bien. todavía, gracias. Y pues miren también, pandilla, aquí nuestros amigos de El Zar de LED están dando una capacitación de cómo hacer el armado de tu lámpara de arrecife, de acuario plantado, lo que sea. Cómo no, tuvimos un taller aquí en Adictos al Arrecife 2020, vean. Armado de lámpara desde cero, prácticamente nos están dando el ABC y pues qué mejor, vean nomás.
Voy a tratar de no interrumpir tanto para que después no digan que porque yo pasé a molestar no quedó bien. Nada, no es cierto. Ya nada más. Concentrancia total con todos los que están tomando el taller en este momento. Vean aquí, con mucho cuidado. Hermanito, buenas tardes. ¿Cómo te llamas, hermano? Hola, Juan. Juan, cuéntame, Juan, un poquito, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Tu lámpara de qué consta? Es una lámpara para un acuario plantado de 45 centímetros y tiene 45 LEDs. Ya viene acomodado como los hizo el SAR para el espectro de un acuario plantado. Parece que tiene blancos cálidos, blancos fríos y rojos. Perfecto. ¿Y qué te pareció la plática antes de empezar el armado de aquí de los amigos del SAR? Pues fue breve, pero sí resolvió varias dudas. Perfecto. Pues te dejamos que sigas con tu lámpara, hermano. Muchas gracias. Pandilla, acaba de pasar la rifa, estábamos haciendo otras cosillas, pero ya tenemos al ganador de la lámpara Prime. Vamos a ver qué nos dice. Pues aquí estamos, pandilla, miren, aquí en Adictos al Arrecife se cumple todo lo que se promete. Él fue el afortunado ganador de la lámpara Prime HD. Vamos a ver qué nos dice de Rip Store, obviamente patrocinada por ¿quién más? Los que trajeron e hicieron esto posible, Rip Store. ¿Cómo se llama usted, jefe? Rafael Villa. Señor Rafael, cuéntenos, ¿de dónde vino toda esa suerte? Cuéntenos. Pues la verdad no sabría decirte qué suerte. Pero ¿cómo se siente? Cuéntenos. ¿Valió la pena venir a Adictos al Arrecife? Sí, la verdad sí. Ya tengo un acuario, 1.30 por 40 por 50. Entonces tengo coralitos. Yo he armado mis lámparas y pues hasta ahorita mira. Pues ya salió con un buen punto. De las mejores lámparas que hay en el mercado, ¿no? Sí. Ya compró todo lo que necesita aparte. Pues bueno, esta ya anda en eso todavía. ¿Ya sabe qué se va a llevar? Pues ando bajando, checando. Ya sabe aquí que ellos gritan mucho y demás, pero ¿qué le van a comprar? ¿Quién sabe? Cuéntanos, ¿qué es lo que le va a comprar? Ahorita una buena comida. Exacto, una comida por aquí. Con unas buenas chelas. Unas buenas chelas. ¡Ah, ya Bueno, pero por lo menos una buena comida y unas buenas chelas. ¿Y cómo se sienten ustedes de que haya ganado? Ah, pues contentas, ni sabíamos. Ni sabían, pero... No querían ni llenar el boleto. Aparte. No querían ni llenar el boleto, de plano. De plano. ¿Y quién fue el que la convenció? Suerte, su mujer. Pues entonces es de usted el premio, no de él. Sí. Quíteselo, quíteselo. Quíteselo. Bueno, es para su pecera. Pero entonces usted recíbalo. Que no le quite el título. Que sienta la fama. Muchísimas gracias y pues muchas felicidades, ¿eh? Pandilla, miren a quién me encontré, nada más y nada menos que a don Andrés. ¿Cómo está, don Andrés? Bien, bien, muy bien, buenas tardes, saludos. Acaba de llegar, ya se va, apenas va a ver el show. Cuéntenos qué está haciendo por acá pues ahorita. Andamos dando la vuelta, ahorita apenas a ver qué agarramos, qué pescamos. ¿Qué va a comprar? ¿Ya tiene en mente por qué vino o va a empezar a ver? No, apenas andamos viendo. Sí. Sí, quiero ¿Ya ver. lleva qué ha ido? Ahorita compré una bacteria aquí con el buen Macías. ¿Y qué tal sale esa bacteria? Pues a mí me ha funcionado muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien me ha funcionado. Con logré bajar todos mis nitratos que tenía yo. Ok. Y con el bloque, una maravilla esto. Perfecto. Pues si quieren conocer o los acuarios, mejor dicho, de don Andrés, vayan aquí abajo a buscar en los videos. Ahí los van a poder encontrar para que vean la chuleta de coral que tiene mi querido amigo don Andrés. Muchas gracias, don Andrés, pues que gracias se divierta mucho. Igualmente. Nos presume que compró. Ahí los busco, ahí les digo que compramos. Perfecto, gracias, don Andrés. Hasta luego. Pues hasta aquí el video de hoy, pandilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Expo Adictos al Arrecife 2020. Pues literalmente ya todos se fueron. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Y pues no me queda más que decirles
lo de siempre, suscríbanse, denle like, compartan y pues muchas gracias por seguirme de forma muy chida. Se los agradezco a esos que hablan bien de nosotros. Muchas gracias, es retribuido. Y a los que hablan mal y que todavía se dan el cinismo de saludarnos, pues también muchas gracias, también va para ustedes. Cuídense mucho, pandilla, yo soy Trent. Nos vemos en una siguiente emisión. Bye. Thank you.